capítulo 5, del versículo 21 al 43. Y dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomándola la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo pusiese y dijo que se le diese de comer. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la que nos exhorta, Señor, y nos anima día a día, Señor. Ayúdanos, Señor, que pongamos por obra tu palabra para que podamos examinarnos día a día, Señor. Ayúdame en esta hora, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, para que yo no me parte ni a diestra ni a siniestra, Señor, que predique tu verdad, Señor, porque siervo inútil soy, Señor, en tus manos. Señor, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Definitivamente, hay muchas personas que tienen esa capacidad de reaccionar con ánimo
ante los problemas de la vida. Pero sobre todo, cuando esos problemas todavía tienen una solución aparente, donde todavía la solución aparenta estar al alcance de la mano. Pero cuando el problema se sale de control, muchas personas que son de ánimo en este tipo de circunstancia se desesperan y se llenan de turbación. Algunos se llenan de amargura. La verdadera fe, mis hermanos, nos permite seguir confiando aún cuando nos enfrentamos a un problema que no parece tener solución. Ahí es donde entra en acción la verdadera fe, ya sea una enfermedad incurable, la ruptura de un matrimonio, un hijo rebelde, un serio problema económico. Nuestro Dios suele usar este tipo de circunstancias para engrandecer su poder, para engrandecer su gracia, en una forma extraordinaria. Como vemos en las 3 historias que encontramos en el capítulo 5 de Marcos, Marcos nos narra desde el versículo 1 al 20 el encuentro de Jesús con un endemoniado gadareno, un hombre que había estado viviendo como un animal salvaje debido a la influencia de espíritus malignos, espíritus inmundos, que nuestro hermano Oscar nos predicó el lunes pasado. Y hoy yo voy a exponer otros 2 casos que Marcos incluye en este resto del capítulo 5. Una niña moribunda y una mujer con una larga enfermedad. Y como ustedes van a ver en este pasaje, en estos 2 casos, no había esperanza desde una perspectiva humana. El versículo 21 al 24 nos dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Si hay algo que la vida nos enseña, es que el dolor y la aflicción son las 2 experiencias más democráticas del mundo, hermano. La desgracia no respeta ni al rico ni al pobre. La desgracia no respeta al necio ni al sabio. La desgracia no respeta al analfabeto y al educado. Y en este caso, la desgracia toca la puerta de un hombre rico, un hombre respetado, un hombre próspero llamado Jairo. Marcos nos dice que era uno de los oficiales de la sinagoga. La sinagoga era un lugar donde los judíos se reunían en los días de reposo, cuando estaban lejos del templo de Jerusalén. Cada sinagoga tenía un oficial o un grupo de oficiales que se encargaban de supervisar todo lo concerniente al culto de oración. Generalmente eran laicos, personas elegidas por la comunidad debido a su carácter y a su liderazgo religioso, y sobre todo a su devoción.
Aunque estos individuos eran laicos, aún así eran muy respetados por todo el pueblo. De manera que Jairo aún así tenía una posición muy visible en la ciudad de Capernaum. Es donde tenía y se desarrollaba esta historia. Él estaba estrechamente conectado con los líderes religiosos de Israel. No olviden, hermanos, que en este punto de la historia, ya los fariseos, los escribas, los sacerdotes, habían mostrado una fuerte oposición hacia nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, este hombre que pertenece en verdad a esa estructura religiosa, ahora lo vemos postrado de rodillas ante el Señor Jesucristo, rogándole humildemente que venga a su casa porque su hija está a punto de morir. Marcos nos dice en el versículo 42 que la niña tenía 12 años de edad. Y Lucas, en un versículo paralelo, nos añade el detalle que era hija única. Jairo sabía que Jesús era capaz de sanarla. Recuerden, hermanos, él es el oficial de la sinagoga y Jairo probablemente estuvo allí cuando Jesús, precisamente en la sinagoga de Capernaum, fue enfrentado por un hombre endemoniado. Y estos demonios le decían al Señor: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado de Dios. Fue también en Capernaum donde Jesús llevó a cabo la mayor parte de sus milagros durante su ministerio en Galilea. De manera que Jairo tenía la confianza de que Jesús podía sanar a su hija. Pero eso no le importó postrarse ante él, delante de todo el mundo, a pesar del riesgo que él corría debido a su posición social, debido a su posición religiosa. Mis hermanos, él amaba a su hija más que a su reputación. Él sabía que la niña iba a morir en cualquier momento, a menos que Jesús decidiera hacer algo. Su corazón de padre no le permitía estar atento a ninguna otra cosa que no fuera ese último rayo de esperanza en la persona de Jesús. Yo estoy seguro que yo no tengo que hacer mucho esfuerzo para lograr que muchos de nosotros nos identifiquemos con Jairo en esta historia que la Biblia nos está relatando. Los padres somos capaces de hacer por amor a nuestros hijos muchas cosas. Y Jairo sabía que él no tenía mucho tiempo para estar preocupado por guardar el protocolo de una persona de su rango. Él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar la vida de su hija. Aunque eso le costaría perder por completo su prestigio social, su prestigio religioso. Pero entonces ocurre algo inesperado. Una de las cosas que hace Marcos es introducir una historia dentro de una historia. Ocurre algo que pone a prueba la fe de Jairo. Y dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva.
y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La providencia de Dios es tan extraña en ocasiones, hermanos, porque la hija de Jairo tenía 12 años de edad y esta mujer tenía 12 años con este problema. De manera que muy probablemente en el mismo año que nació la hija de Jairo, esta mujer enfermó y sus historias empezaron a desarrollarse separadas las una de la otra, hasta que las dos se toparon con Jesús y quedaron unidas para siempre. Esta mujer no solo tenía un serio problema de salud, ella tenía un serio problema religioso, que a su vez le causaba un serio problema social. Cuando una mujer tenía su periodo en Israel, debido a las leyes levíticas del Antiguo Testamento, esa mujer era considerada religiosamente inmunda por 7 días. 7 días que esta mujer no podía participar de las reuniones de adoración, ni en la sinagoga, ni en el templo. Y todo el que la tocare queda impuro. También, y esta mujer llevaba 12 años así. Sus hijos, si los tenían, no la podían tocar. Su esposo, si lo tenía, no lo podía tocar. Sus familias no la podían tocar. Sus amigos no la podían tocar. 12 años sufriendo de impureza. Durante todo ese periodo, esta mujer no pudo llevar una vida normal en ningún sentido. Aparte, obviamente, la debilidad que seguramente le causaba estas hemorragias, pero ella seguramente sabía, teniendo que sufrir vergüenza, había tenido que sufrir soledad. Quién sabe cuántas personas hayan pensado que esta mujer estaba bajo una maldición de parte de Dios, porque ella no sanaba. Y para colmo de males, había gastado todos sus recursos yendo de médico en médico, probando toda clase de remedios sin ningún resultado. Esta mujer no tenía esperanza. De encontrar solución a su problema, hasta que se entera que Jesús ha vuelto a Capernaum. Y al igual que Jairo, ella decide poner a un lado sus condiciones religiosas y sociales y mezclarse entre la multitud hasta llegar a él, porque pasaba que si tan solo ella tocara su manto sería sana. Tan pronto esta mujer tocó a Jesús, ella sintió que la hemorragia se detuvo. Hermano, lo que los médicos no pudieron hacer por 12 años, Jesús lo hizo en un segundo, y gratis, sin costo alguno. Esta mujer sabía que lo que acababa de hacer podía meterla en graves problemas. Recuerden, ella era menstruosa con flujo de sangre constante. Ella no podía tocar a nadie.
mucho menos a un rabí en público. Hermanos, no olviden que ellos van camino a la casa de Jairo para sanar a la niña. La niña se está muriendo. Sabía algo obvio, que no había tiempo que perder. Sin embargo, Jesús se detiene sin prisa y pregunta quién le ha tocado. Imagínense cientos de personas apretando a Jesús. Preguntar algo así en la situación que estaban. Esa no presenta tener ningún sentido, ¿no? Esa pregunta no tendría sentido. Pero él sabe que ella sabe lo que él está preguntando. No es que Jesús no sabía quién la había tocado. Yo creo que él sabía. Pero había una razón por la que él tenía que preguntar eso en público. Él no podía dejar que ese milagro pasara desapercibido. Jesús había decidido sacar a la luz pública lo que esa mujer trató de mantener en secreto. Las tres cosas importantes que debemos resaltar. Por un lado, nosotros vemos que el Señor aprovechó esta ocasión para ayudar a esta mujer a tener un mejor entendimiento de lo que acababa de ocurrir. Recuerden, hermanos, que ella creía que lo único que necesitaba era tocar el manto de Jesús para poder ser sana. Pero el Señor le hace ver lo que hizo la diferencia fue que ella depositó su fe en Él. Fue la fe, no el manto. La ropa de Jesús no tenía poder en sí mismo. De hecho, hermanos, ni la fe tiene poder alguno para hacer absolutamente nada. Hay personas que dicen, yo tengo una gran fe. El tener una gran fe o el tener poca fe no hace ninguna diferencia, excepto el objeto de la fe. El asunto no es tener una gran fe o poca fe, sino en quién tenemos esa fe. Por eso Jesús aprovechó la oportunidad para exaltar su fe. Y le dijo, mujer, hija mía, no fue la ropa, fue la fe. Por otra parte, el hecho de que el Señor se haya preocupado. Y aquí vemos la ternura y el cuidado del Señor Jesús. El hecho que el Señor haya hecho esta declaración en público era para hacer saber a todo el mundo que esta mujer por fin estaba ceremonialmente limpia. Fue una declaración pública por primera vez en 12 años. Esta mujer comenzaría a vivir una vida normal, comenzaría a mezclarse con la gente sin preocuparse, sin ser rechazada. De manera que fue por su propio bien que Jesús no consintió en guardar ese milagro. Pero hay algo más importante aquí. Noten en el versículo 34 que dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían... Perdón, hermano. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva y en paz y queda sana de tu azote. Cualquiera podría pensar que hija, pero no podemos pasar por alto la palabra sanar. En el texto griego también se traduce salvar. Esta mujer se había acercado a Jesús para obtener la sanidad de su cuerpo, pero había encontrado sanidad y salvación. Y el Señor le dijo, vete en paz, shalom. Para ti, le dice el Señor, por fin
te es reconciliado con Dios. Por fin estás bajo la bendición de Dios. Tú has obtenido por medio de la fe más de lo que querías, más de lo que te hubieses imaginado. Por 12 años, esta mujer había llevado en su cuerpo ese recordatorio de la corrupción que todos tenemos en el alma por causa de nuestros pecados. Pero Cristo había removido en un instante no solo su aflicción, sino también su vergüenza. No olvidemos a Jairo, hermanos. La angustia de Jairo y la irritación de los apóstoles, porque cada segundo cuenta. Hay una niña en peligro de muerte. La multitud en sí misma se ha convertido en un problema. A Jesús no lo dejaban caminar y ocurrió lo que todos temían durante el tiempo que Jesús estaba tratando con la mujer. La niña muere. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Hermanos, este es el tipo de la historia que hay que leer con imaginación. Pongamos en el lugar de Jairo, hace rato que está con taquicardia. Ahora lo peor, esta noticia es un golpe muy duro para él. Unos minutos antes tenía algo de esperanza, pero ahora todo está perdido porque tuvo que interponerse esa mujer en el camino. Ella llevaba 12 años enferma y no se iba a morir. ¿No pudo haber esperado ella un poco para ser sanada y para darle a esta niña una oportunidad? Esta niña que Jesús conoce a Jairo y sabe lo que está pensando. Y Jesús sabe lo que está pasando allá adentro. Interviene para poner su mente en perspectiva. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Mis hermanos, no importa cuán terrible sea nuestra situación, el Señor está en control. Es muy probable que Jairo haya pensado que Jesús no había actuado con la rapidez, con el caso que ameritaba. Si solo se hubiera apresurado un poco más, su hija estaría viva. Pero el Señor Jesucristo sabía que no había razón alguna para apurar el paso. Las cosas iban a suceder en el momento preciso y al final de cuentas iba a ser evidente, mis hermanos, que nuestra noción del tiempo es completamente inadecuada para juzgar la noción del tiempo que tiene Dios. La gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario, según nuestro tiempo. Para Jairo era demasiado tarde. Para Jesús las cosas estaban ocurriendo según lo previsto por él. Si Jairo insistía en demandar que Jesús actuara de acuerdo a su noción del tiempo, su corazón se llenaría de temor y confusión. Y lo mismo va a pasar contigo y con vos. Si nosotros pretendemos que Dios se acomode a nuestro tiempo, vamos a tener problemas constantemente. Nuestro corazón se va a llenar de temor y confusión. Pero Jesús presenta otra alternativa a Jairo. No temas, déjame hacer las cosas en mi tiempo y verás que será infinitamente mejor que en el tiempo tuyo. Versículo 37 al 41.
y no permitió que le siguiese nadie, sin Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, más él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Notaron, hermanos, que en un segundo esta multitud de llorones pasó del lloro a la burla. Comenzaron a burlarse del Señor. Pero es evidente que Jairo estaba confiando en Cristo, a pesar de las burlas, porque él y su esposa hicieron lo que Jesús dijo. Jairo, Jairo, no temas, cree solamente, ven a la habitación de la niña. Entraron a la habitación. Lo que ocurrió allí dentro es una extraordinaria mezcla de poder, de compasión y de ternura. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y una vez más tenemos que entender este pasaje en el contexto de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, hermano. Porque una vez más el hecho de tocar el cuerpo de un muerto dejaba a la persona en un estado de impureza. Pero Jesús pasa por alto este detalle y toca la mano de la niña y le dice en arameo, Talita Kumi. Y la palabra de Jesús es tan poderosa que cuando Él le habla a los muertos, la oyen. Y no solo que la escuchan, sino que vuelven a la vida. Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se apartaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se diese de comer. No solo la levantó de los muertos, sino que al mismo tiempo le pide a los padres que le den de comer, porque probablemente esta niña estuvo sin comer durante el tiempo que estuvo enferma, pero el Señor la ha restaurado de tal manera que ella se levantó con todo su vigor, plena salud y tenía el hambre de un adolescente. Mis hermanos, que Dios no solo sabe qué hacer en situaciones desesperantes, sino también que Él sabe cuándo y cómo hacerlo. Para Él no hay causas desesperadas, desesperantes. Él es el salvador de las causas perdidas. Para nuestro Dios no hay causas perdidas. Tanto Jairo y los discípulos pudieron haber pensado que Jesús estaba siendo negligente. Pero esa supuesta tardanza era parte de su amor. ¿Oyeron eso? Jesús tardó al propósito, por amor a Jairo. Al final de cuentas le dio mucho más de lo que él había pedido. Jairo no se acercó a Jesús para que resucitara a su hija. Se acercó a Jesús para que le sanara, pero el Señor aprovechó la tragedia para revelarse a Jairo más ampliamente, para fortalecer su fe. Hermanos, una de las formas en que Dios muestra su amor y su cuidado para con nosotros, haciendo las cosas en su tiempo, no en el nuestro, eso es parte de su amor. No es por negligencia que Él lo hace así, es por amor que Él no se apresura cuando nosotros queremos que Él vaya más rápido.
y no las circunstancias, mis hermanos, que están a nuestro alrededor, las que nos abaten y desesperan. Es nuestra falta de fe. Es que conectamos los puntos, los que nosotros sabemos de Dios, lo que nosotros sabemos de Dios y lo que nos está sucediendo. Y en cierto modo es arrogancia, hermano. Y mira, hermano, lo último es importante que tú entiendas, esto es arrogancia, porque lo que está detrás de nuestro descontento, lo que está detrás de nuestra amargura, es el pensamiento de que si Dios no hace caso, la situación sería tan distinta, las cosas funcionarían mucho mejor. A veces pensamos así, ¿no? Y Dios no nos ve con paciencia y en su amor nos hace esperar para ayudar no a tener una perspectiva correcta de la realidad. Tú no sabes más que Dios, ni yo sé más que Dios, yo tampoco. Y lo mismo podemos decir de la metodología de Dios. Si la mujer con el flujo de sangre hubiera salido con la suya, hubiera desaparecido inmediatamente de la escena, después de tocar a Jesús. Probablemente era su plan, pero Jesús quería darle algo mucho mejor, y por eso no dejó que el milagro pasara desapercibido. Mis hermanos, confiar en Dios es aceptar con gozo que Él tiene el control y que su forma de hacer las cosas es infinitamente superior a la nuestra. Eso es confiar. Muchas veces no van a salir las cosas como nosotros queremos, pero Él en su sabiduría siempre hará lo que es mejor para nosotros y para su gloria y para nuestro bien también. Miren el apóstol Pablo orando al Señor para que le quite el aguijón. Si era un problema de salud, como muchos buenos comentaristas entienden, yo imagino a Pablo pensando, yo sería mucho más útil para el reino de Dios y si Dios quitara este aguijón de mí. Y si Dios tiene que decirle a Pablo, Pablo, ya no me lo pidas más, entiende que ese aguijón tiene un propósito en tu vida, porque yo quiero hacerte débil, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tu vida